Buenas noches, ¿cómo les va, hermanos? Bueno, en esta ocasión quisiera compartir con ustedes un pasaje de Primera Tesalonicenses 5, del 16 al 18, en donde se habla acerca de que tenemos que estar siempre gozosos, que tenemos que orar sin cesar y que tenemos que dar gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. ¿Qué significa orar sin cesar? Sin cesar, ¿qué significa? Bueno, sin cesar significa sin parar. Es decir, que Dios quiere que nosotros establezcamos un diálogo íntimo con Él todo el tiempo. ¿Para qué? Bueno, para pedir nuestras necesidades, para rogar, para interceder por otros, para agradecer. Ahora, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer o establecer este diálogo íntimo con el Señor? Jesús nos dio un ejemplo de oración para poder, digamos, de alguna manera generar este vínculo íntimo, este vínculo diario con Él, que tiene que ver con el Padre Nuestro, en donde de algún modo pedimos por el pan, nos arrepentimos de nuestros pecados y sobre todo pedimos que la voluntad de Él, así como se hace en el cielo, se pueda hacer en la tierra. Ahora, ¿cómo lo logramos o cómo podemos lograrlo a este vínculo íntimo, a este círculo de intimidad entre Él y nosotros, cuando estamos tan contaminados de las cosas que nos pasan a nosotros diariamente? Es decir, cualquier preocupación de alguna manera nos desvían o del camino de buscar esta intimidad con Él. En Lucas 12, del 29 al 31, nos habla de que no estemos en ansiosa inquietud. A mí siempre me gustó esta parte, ansiosa inquietud. Generalmente para los ansiosos como yo, digamos de alguna manera, el hecho de decir no estén preocupados por el día a día, por el mal que trae este día, porque de alguna manera yo tengo una solución. Y él dice que cuando nosotros dejamos todas las cosas y nuestras preocupaciones a los pies de Él, estamos y buscamos su reino, todo lo demás se va a acomodar, todas las demás cosas van a ser añadidas. Él nos pide que nos acerquemos como niños, que nuestra intimidad con Él sea como la que tiene un niño con sus padres o con quien tenga confianza. En Lucas 18, 17 dice: de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y esto también tiene que ver con la oración. ¿Cuál es el tamaño que tiene tu Dios? ¿Cuál es el tamaño que tiene mi Dios? ¿Cuál es el tamaño? ¿Cómo crees vos que puede llegar a ser? ¿Qué cosas le crees a Él que pueden hacer? Un niño lo cree todo, pero no por ingenuo, lo cree. Cree que es posible que su padre, su madre los vaya a recibir, no lo duda. No duda que si un niño está en la pileta y se tira a los brazos de un padre o de una madre, no duda en que su padre lo vaya a recibir. Debemos aceptar, como aceptan los niños, los hechos sobrenaturales que Dios tiene preparados para nosotros. Nuestra mente racional y finita no puede comprender y entender la sobrenaturalidad de Dios. Nosotros tenemos el pasaje del ciego de Jericó, que al escuchar que Jesús pasaba por allí, él dice que empezó a los gritos: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y dice Jesús, se para y establece un diálogo entre él. Y le dice: ¿qué quieres que te haga?
¿qué quieres que te haga? ¿No acaso no veía que era ciego, que no podía ver? ¿Por qué Jesús le hace esa pregunta? Es la misma pregunta que nos hace todo el tiempo, porque Él quiere que nosotros confiemos en Él, pidiéndole a Él lo que nosotros necesitamos o lo que nosotros queremos, nuestros conflictos, nuestras angustias, nuestras alegrías, compartir un diálogo íntimo. Mis hijos se acercaban a la cocina cuando eran chiquitos, ahora también cuando están en casa, y se acercaban y contaban sus cosas. Y a mí me encantaba escucharlos. Cuánto más nuestro Papá Celestial se debe alegrar cuando nosotros compartimos con Él momentos íntimos para escuchar su voz, para recibir consejos, para hablar con Él de lo que nos pasa en el día. Y Jesús le pregunta al ciego, no para burlarse, sino justamente porque necesita escuchar de su voz qué era lo que quería que le hiciera. Y entonces le dice, Señor, que reciba la vista. Y Jesús le responde, recíbela, tu fe te ha salvado. Ahora, muchas veces nosotros podemos estar orando y pedir por seres queridos para que se sanen y no se sanan. Entonces acá viene esa promesa que el Señor dijo que aunque padre y madre te abandonaren, yo no te voy a desamparar. Y uno puede llegar a entender en estos momentos, ¿no? Lo que decía el salmista, aunque ande en valle de sombra o de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo a donde quiera que vayas. Quiere decir que vos podés estar solo en la cama de un hospital, podés estar en la sala de operaciones solo, pero sentir que no estás solo, porque está la presencia de nuestro Dios acompañándonos alrededor nuestro. Y en esos momentos podemos dar gracias a Dios, no porque responda tal y como nosotros lo pedimos, sino porque nos asiste, porque es nuestro Padre Celestial que nos cuida y porque de alguna manera nos fortalece en los tiempos de dificultad y de soledad. La oración es la clave para la lucha contra las huestes celestiales de maldad. Que la Biblia habla de que nosotros tenemos esta lucha. ¿Y cuál es la clave? Orar en todo tiempo, orad sin cesar, buscar su reino y creerle como lo hace un niño, creerle absolutamente todo y confiarle a Él absolutamente todo. El enemigo va a querer distanciarnos, va a querer que cuando nosotros nos equivoquemos o cuando nosotros pequemos, nos sintamos sucios, nos sintamos culpables. Y justamente es en esos momentos en donde nosotros tenemos que correr todavía más hacia sus pies, pedirle perdón y tener la certeza de que Él, en su amor y en su misericordia, nos va a recoger nuevamente. Es cuanto más nos equivocamos, cuanto más cerca necesitamos estar de Él. Si no hubiese sido así, si no tuviésemos la confianza de que el Señor iba a recibirnos, no nos daría a nosotros la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo se equivocó, metió la pata mal, pidió el adelanto de su herencia, la malgastó absolutamente con todo y de pronto se quedó sin nada, se fueron los amigos, las mujeres, andaba ahí deseando comer la comida de los cerdos y entonces dijo, bueno, los siervos de mi padre comen mejor que yo le voy a decir que no merezco ser su hijo. Y se va con esa realidad, arrepentido.
Y dice que el padre de lejos lo ve. Y me gusta pensar que sale corriendo su papá, movido a misericordia, y hace fiesta. Así que, en realidad, Dios nos espera a cada uno de nosotros en este diálogo íntimo, en esta cuestión, hoy Señor, metí la pata, o lo que fuera, porque el Señor nos va a recibir. En la confianza que tiene un niño, de que no importa, igual Él nos va a recibir. Aceptar el reino de Dios como un niño, instalar el reino de los cielos aquí en la tierra, en permanente diálogo con el Señor, correr siempre a Él, cualquiera sea la circunstancia. Ahora, a veces nosotros oramos, pedimos y pareciera como que Dios no está dando la respuesta. Y en realidad el Señor quiere que nosotros estemos dando un paso de fe. Un paso de fe que tiene que ver con que nos movamos, porque Él ya nos dio las herramientas y porque Él ya nos dio las herramientas y nos dijo lo que teníamos que hacer, pero a veces dudamos. Dudamos como dudó Moisés, que clamaba y decía, estaba atrapado, estaban por un lado los egipcios, el Mar Rojo, las montañas, y entonces dice, Moisés oraba a Dios y le decía, bueno, Señor, ¿qué vamos a hacer? Y entonces dice, ¿por qué clamas a mí? Dile al pueblo de Israel que marche. A mí me gusta pensar en los pies mojados de Moisés antes de que se abriese el Mar Rojo. En esos pies mojados, en realidad, es el primer paso de fe que Dios quiere que nosotros demos para después ver la sobrenaturalidad de Él. Cuando lo compartía con mi marido, con Goyo, él me decía zambullirse en el poder del Señor. Ese primer paso de fe es zambullirse. Te creo, Señor, te creo como un niño. Sí te creo, sí lo vas a hacer. Sí vas a estar conmigo, sí vas a estar conmigo en la dificultad, no me vas a soltar, me vas a acompañar absolutamente. Y esta confianza solamente la logramos si logramos intimidad con Él. Oración sin cesar. Y quisiera compartirles algo que lo quiero leer para no perder nada. Orar sin cesar es un diálogo permanente con nuestro Padre Celestial, buscando instalar su reino aquí en la tierra, con el corazón de un niño. Correr a Él cuando nos equivocamos. Él siempre nos espera. Y si la respuesta fue un no, agradecer su compañía, porque hace más ligera nuestra carga. Que el Señor los bendiga.